seguir orando, como siempre, haciéndote filón, las unas por las otras. Le damos gracias al Eterno por este día maravilloso que tuvimos. Dándole gracias por los alimentos, por cuidarlo, por guardarlo, por protegerlo, dar nuestra entrada, nuestra salida. Espero que el Todopoderoso le haya bendecido de una manera especial en este maravilloso día que Él nos permitió vivir hasta este momento. También algunas hermanas que tuvieron enfermitas, espero que el Eterno haya obrado sanidad en cada una de ellas y seguir orando como siempre, haciéndote filón, las unas por las otras. Le damos gracias al Eterno por este día maravilloso que tuvimos, dándole gracias por los alimentos, por cuidarnos, por guardarnos, por protegernos, por cuidar nuestra entrada, nuestra salida y muchísimos motivos que hay más que suficiente para agradecerle a Él por la vida. Pues vamos a iniciar de inmediato y vamos a hacer la tefilón. Entonces, oremos. Bendito eres tú, Eterno, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ha permitido llegar hasta este momento. Permite que sea de gran bendición este estudio, Abacados, y bendice nuestra vida a través del mismo. Shalom. Vamos a iniciar de inmediato para que el tiempo nos pueda dar, porque la semana pasada no nos alcanzó el tiempo, ya que el estudio es bastante largo. Entonces, sintetizando el estudio anterior que estuvimos hablando de que no es lo que digan los moré, los roé, los predicadores, los rabinos, sino lo que diga la Torá con respecto al tema que hemos venido tratando, que es, ¿pueden las mujeres usar zarcillos y adorno según la Torá? Vimos también algunos pasú que estuvimos leyendo de declaraciones totalmente mal entendidas. Una de ellas, que fue donde nos quedamos, fue Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Estuvimos leyendo esa lectura donde según muchos predicadores, muchas personas que estudian la Torá, se basan en que se está prohibiendo el uso de los adornos. También estuvimos leyendo en Kefa, Primera de Kefa, su capítulo 3, su versículo 6. Estos versículos nosotros los leímos la semana pasada, también dimos una explicación, pero quise tomarlo ahora nuevamente, retomarlo nuevamente, porque se me quedó algo muy importante que no le dije la semana pasada. En Primera de Timoteo, capítulo 2, su versículo 9 al 10, donde dice asimismo que las mujeres se atavíen con vestido decoroso, con modestia y prudencia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Ahí nosotros vimos que en realidad no se está prohibiendo el uso de los adornos. Todo lo contrario, sino que Shaul le escribe a Timoteo, un joven que estaba al frente de una quejilá, y él le escribe esta carta como de una manera advirtiéndole también y aconsejándole, y que también tenga muy en cuenta de que las mujeres, si se iban a ataviar, no lo hagan de una manera exagerada ni con extravagancia, ya que en la cultura en la cual Timoteo, en la cual se encontraba la quejilá,
que Shaul había fundado y dejó al joven Timoteo al frente era una cultura totalmente greco-romano. Y esa cultura se caracterizaba con que las mujeres adineradas usaban prendas, usaban adornos, usaban peinado ostentoso, totalmente exagerado. Entonces, como Shaul sabía que Timoteo estaba en ese lugar, le envió esta carta aconsejándole y exhortándole que tenga pendiente y muy en cuenta de que las mujeres de la congregación de la Kehilá vayan vestidas de una manera modesta, de una manera con decoro y peinado que no sean ostentosos. Ese fue el consejo que Shaul le dio a Timoteo. Entonces, en este pasú, el 2 y el 9, según muchos malinterpretan y sacan de contexto la interpretación de este pasú, de este versículo, del 9 al 10, no toman en cuenta de que más para abajo, el pasú 12 y 13, ahí mismo de la misma lectura, dice claramente algo que muchos lo echan a un lado y más o menos prohíben lo que le conviene. Entonces, hay otras cosas que la dejan pasar. Dice, el adorno exterior de joyería se prohíbe en tanto y en cuanto a la mujer ames esas cosas, no en tanto y en cuanto use esas cosas con un sentido apropiado y no que abuse de ella. Bajo un atuendo costoso puede haber también una mente humilde y puede ir lo contrario. Entonces dice, ¿por qué? Entonces yo me pregunto, ¿por qué los prohibicionistas no interpretan con el mismo rigor los versos 12 y 13, ahí mismo de Primera de Timoteo, capítulos 2, donde dice, ya que muchos de esos interpretadores, de esas personas que mal interpretan y sacan de contexto este pasú, ahí mismo dice, y ellos sacan esa partecita que dice, que de ellos mismos permiten entonces que la mujer ejerza autoridad en la congregación, cuando el mismo pasú lo prohíbe, que dice, pues la mujer no puede tomar autoridad ni puede dirigir a los hombres. Entonces, hoy en día nosotros vemos muchísimas mujeres que son pastoras, ¿cierto? Entonces, ¿por qué prohíben arriba que no se está prohibiendo el uso de los adornos? Más, sin embargo, el pasú que más abajo, 12 y 13, le permiten entonces a la mujer y le autorizan a la mujer a que pueden ser pastoras. Entonces, se contradicen totalmente, aceptan una parte y se contradicen en el otro. Entonces, hay que tener claro a la hora de interpretar la Torá, la Taná, a la hora de interpretar esos pasú, esos versículos, tenemos que tener mucho cuidado para que no caigamos en condenación prohibiendo algo que realmente la Torá no prohíbe, porque la Torá no lo prohíbe, el uso de los adornos. Ahora, la Torá sí ahí, Shaul le dice que la mujer no ejerza autoridad en la congregación. Ahí sí, eso Shaul se lo dice, literalmente. Pero en cuanto a los que son los atavíos, simple y llanamente, Shaul lo que le está diciendo es a Timoteo que si las mujeres se van a ataviar, lo hagan de una manera sin exageración, sin extravagancia, sin exhibicionismo, ya que las mujeres de aquel entonces, en esa cultura greco-romana, principalmente cuando se vestían así porque eran adineradas, tenían dinero, compraban todas esas joyas, se adornaban, se hacían esos peinados ostentosos,
su objetivo principal era para llamar la atención. Entonces, ahí Shaul corrige y le dice a Timoteo que las hermanas de la congregación tengan cuidado con esta cultura exhibicionista, porque lo más importante que debemos de adornar es nuestro ser interior, que nuestro corazón sea totalmente diferente, puro ante el Eterno, para que nosotros podamos servir a Hashem con un corazón adornado, lleno de bondad, lleno de amor, lleno de verdad, sin hipocresía, un corazón íntegro, un corazón puro, un corazón que agrade a Hashem. Y ahí, entonces, Shaul le envía esa carta a Timoteo, de manera que ahí no se está prohibiendo el uso de los adornos, sino que es una declaración totalmente mal entendida, y eso es lo que nosotros queremos aclarar. Desde la cultura más antigua que han existido, el uso de los adornos, de las perlas, de las joyas, ha sido algo en realidad común entre todas las culturas. Entonces, hoy en día nosotros vemos muchísimas doctrinas que han salido prohibiendo el uso de los adornos sin tener ni siquiera una base escritural, porque el Eterno no, en ningún lado de la Torá se está prohibiendo el uso de los adornos. Entonces quería hablarle acerca de ese pasú, y de ese pasú que en el capítulo 12 y 13, donde dice que la mujer no puede ejercer autoridad en la congregación, entonces ellos eso lo dejan pasar por alto. Entonces prohíben una cosa y aceptan otra. Entonces, entrando en una pregunta muy importante acerca de este tema, dice, ¿acaso uno le regala algo a alguien para luego quitárselo aduliendo que es pecaminoso? Si usted le hace un regalo a una persona y luego usted como que lo piensa y dice, no, déjame quitárselo porque eso te puede afectar, usted se lo va a quitar porque que supuestamente usted cree que es pecaminoso. No, el Eterno hizo esos regalos de los adornos, de las joyas. Entonces, de antemano, si el Eterno sabía que eso era pecaminoso, porque se lo dio al pueblo, que él le dijo al pueblo de Israel cuando iba a salir de Misrayim, pidan a sus vecinos joyas, perlas, todas, brazaletes, pulseras, anillos. Entonces él le dijo eso al pueblo, porque el pueblo estaba viviendo allí en Egipto, en Misrayim, una vida donde no tuvo la oportunidad ni el alcance de obtener esas joyas y esa perla. Y vuelvo y les recalco, no es cierto que los hebreos tenían marca, por ejemplo, tenían aretes como señal de que eran esclavos. Eso es totalmente falso. Ellos no tenían ningunos aretes para identificar su condición de esclavo, no. Todo lo contrario, ellos nunca pudieron alcanzar ni obtener nada de esas cosas porque estaban cohibidos. Un esclavo no tiene derecho absolutamente a nada. Y nosotros vimos cómo el Eterno le dio joyas a Abraham, a Joseph, y en ningún momento ni Abraham ni Joseph dijeron no la queremos porque es mala. El mismo Eterno lo bendijo de una manera especial. Entonces, de manera que nosotros en esta pregunta que hicimos, vemos aquí algo muy importante de las donaciones voluntarias con zarcillos, brazaletes y anillos. Dice en Shemot 35:22, me gustaría que lo vayan anotando para que luego ustedes lo analicen
desde su punto de vista y ustedes puedan ver la interpretación de lo que dice, porque hay que leerlo con detenimiento. Dice, vinieron así, lo repito, Shemot 35:22, vinieron así, hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todo presentaban una ofrenda de oro a Yahweh. Ahí en ese pasú dice que vinieron todos, tanto hombres como mujeres, y presentaron ofrendas voluntarias de su corazón. ¿Y qué eran esas ofrendas? ¿Dinero? No, no eran dinero, eran joyas. Dice que los llevaron de todo corazón, cadenas, zarcillos, anillos y brazaletes. ¿Y dónde ellos, de dónde ellos sacaron esos adornos? ¿De dónde los sacaron? Esos adornos ellos los sacaron cuando el Eterno le dijo que le pidieran a los egipcios todas esas piedras preciosas. Y fíjese para qué se utilizaron. Y de una manera muy voluntaria. A nadie se le obligó a hacer esta donación, sino que de su propio corazón ellos hicieron estas donaciones. Shemot 35:22. Entonces, nótese algo muy importante. Bien que aún en la versión de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso del 1560, que traduce, como nosotros hablábamos anteriormente, la palabra Kelí como zarcillos, sortijas, brazaletes y toda joya de oro. Cuando se iba a construir el Mizcán, los israelitas empezaron a traer joyas personales de oro como plata y ofrenda. Yahweh no los obligó a deshacerse de sus alhajas. La orden era tomar de entre ustedes ofrenda para Yahweh de todo corazón generoso y tráigala. Y la respuesta fue, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Dice el versículo el pasú 5:21, de manera que ellos donaron sus joyas para el santuario voluntario y no por obligación. O sea, esas joyas que ellos tenían, ellos de lo que ellos tenían, lo donaron al Eterno para la construcción del Mizcán, y eso fue una gran bendición. Entonces, ellos al traer toda esa joya, nadie obligó a que trajeran esos adornos para la construcción del Mizcán, sino que fue algo voluntario. Tanto es así que cuando los constructores vieron que tenían suficiente material, hicieron que Moshe le impidiera al pueblo traer más. Hubo un desprendimiento de lo que tenían. Se fija que todo depende del uso que usted le dé a las cosas. Aquí ellos se desprendieron. Aquí ellos no estaban apegados a sus joyas, a sus adornos, sino que en el momento en que esos adornos se utilizaron para un objetivo y un propósito tan maravilloso como la construcción del Mizcán, ellos no se apegaron a ella, no se negaron, ni las mujeres, ni mucho menos los hombres, sino que todos vinieron con un corazón abierto. Inclusive los constructores del Mizcán le dijeron, Moshe, páralo ya, porque el pueblo se ha desbordado con todas estas ofrendas, porque era el propósito de la construcción del Mizcán, donde iban a honrar al Todopoderoso. Entonces, la pregunta es, si el propósito de Yahweh en permitir que los israelitas salieran de Egipto llenos de joya, era para después quitársela y construir el santuario. Una pregunta. El Eterno le dijo que le pidieran joyas a los egipcios. Entonces, que más adelante fue para el Eterno quitársela, esas joyas.
No, claro que no. ¿Por qué no se la quitó toda para despojarlo totalmente? No se la quitó tampoco. En primer lugar, no les quitó ninguna joya en absoluto porque ellos las dieron voluntariamente. En segundo lugar, cuando hubo suficiente para la construcción, el pueblo se quedó con el resto del cargamento de joyas, muchas de las cuales habían puesto sobre sus hijos. Shemot 36, 7, 11. Entonces, el Eterno no le quitó tampoco las joyas, sino que voluntariamente ellos la donaron para la construcción del Mizcán. Se aduce el pasaje de Shemot 33:2 en adelante como prueba de que fue malo que Israel tuviera aquella joya porque las usaron más tarde para hacer un ídolo de oro. Pero el pasaje no dice que ellos pecaron por llevar las joyas. De hecho, Yahweh mismo se lo había ordenado. El problema fue que ellos usaron esa bendición de Yahweh para hacer un becerro de oro y adorarlo. Usted ve el contraste. Cuando fueron a construir el Mizcán, ellos se desprendieron y se desbordaron y dieron todas sus joyas, incluyendo que fueron las primeras las mujeres. Se desprendieron de sus joyas. Pero muy diferente cuando se iba a construir el becerro de oro. Todo es para qué utiliza usted la bendición que el Eterno le da. Y con esto hay que tener cuidado. Entonces, cuando iban a construir el becerro de oro, el Eterno lo castigó porque ellos usaban las joyas, los adornos. No. El Eterno lo castigó porque la bendición que él le había dado la utilizaron para la construcción del becerro de oro, para practicar la idolatría. Ahí el Eterno le castigó, según en Shemot 33:2, que aparentemente el pasú es como si el Eterno estuviera prohibiéndole, pero no fue eso, fue que ellos, esas bendiciones que el Eterno le había dado de los adornos, la utilizaron para la construcción del becerro de oro, porque fue muy contrario y diferente a lo del Mizcán, que el Eterno aceptó voluntariamente que el pueblo le trajera esa ofrenda voluntaria. Entonces, una bendición que el Eterno le da a usted, tiene que tener mucho cuidado para qué usted la va a destinar, porque puede tener graves problemas con el Eterno. Entonces, ahí las mujeres fueron las primeras en negarse a entregar sus joyas. Y como hemos visto en estudios anteriores, que por una de las razones por la cual el Eterno dio el Rocodesh a las mujeres fue precisamente porque ellas no participaron en la construcción del becerro de oro. Y por eso Aarón le dijo a los hombres, bueno, quítenle a sus mujeres los adornos, los pendientes, los brazaletes, las pulseras, los anillos y tráigamelo para construirle el Dios que ustedes están pidiendo. Y las primeras en negarse, porque ellas sabían perfectamente que la bendición que el Eterno le había dado no podía ser destinada para otro objetivo que no sea para exaltarle a él. Ellas dijeron, no, nosotras no vamos a entregar nuestras joyas. Eso dice el comentario. Entonces ellas se negaron porque ellas no iban a ser partícipe de la construcción del becerro de oro, porque ellas conocían del Eterno. Y una de las razones por la cual dice nuestro sabio que el Rocodesh fue entregado a la mujer por esa decisión tan determinante que ellas tuvieron de no ser partícipe en la construcción del becerro de oro. Entonces, todo tiene un objetivo para que usted usa la cosa.
Entonces, los adornos, que son ornamentos, y esos atavíos, que son los adornos cuando se salen fuera de lo común, eso es lo que el Eterno verdaderamente está en contra y prohíbe. Cuando una persona, una mujer se atavía de una manera exagerada, de una manera extravagante, ahí eso ya sale totalmente fuera de lo que nos dice la Torá. Y los pasú que estuvimos leyendo, que todas las cosas se deben de hacer con modestia para no entrar en lo que es la extravagancia y no fallar al Eterno. Y como mujeres K2 que somos ante el Eterno, nosotros debemos de reflejar una imagen como servidora de él. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una mujer? Ataviarse de una manera extremadamente exagerada. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su propósito? Si usted es una mujer que le teme al Eterno, si usted es una mujer entregada y dedicada a Hashem, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque vuelvo y le digo, todos los extremos son malos. Moshe dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado. Shemot 32:31. ¿Y cuál fue el pecado que ellos cometieron? Se han hecho una deidad de oro. Este fue el pecado, la idolatría, no el uso de los adornos, no el uso de la joya. El pecado que cometió el pueblo fue la idolatría, no porque ellas usaban joyas, no porque ellos usaban adornos. Si el llevar las joyas hubiera sido el pecado, entonces Yahweh mismo los habría incitado a pecar porque él les mandó a ponerse las joyas. ¿Queda claro? Si el uso de los adornos hubiera sido pecado, entonces el mismo Eterno fue quien insistió al pueblo a pecar, porque quien dio la orden de usar los adornos fue él, porque él se lo entregó al pueblo. Pero él les había prohibido hacer, sí, ¿qué cosa? El ídolo, el Eterno le prohibió adorar ídolos. Y ese fue el pecado en ese caso. Así fue por este pecado que Yahweh les quitó la bendición del oro que él mismo les había dado. El quitarle las joyas fue un castigo por la idolatría. Oiga, el quitarle la joya fue un castigo por la idolatría. Ahora bien, uno no castiga a nadie por medio de quitarle algo que es malo, sino por medio de quitarle algo que es bueno, ¿cierto? Entonces, de modo que es en este caso, no puede citarse legítimamente para decir que Yahweh prohibió el uso de la joyería. Este no sería un uso adecuado según las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos los usaron para la construcción del becerro de oro. Entonces, joyas, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas para la expiación. Otro pasú que nos encontramos aquí, donde se pide joyas, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas para la expiación. Eso se encuentra en el libro de Beth Mibal, números 31, capítulo 50. Dice, por lo cual hemos ofrecido a Yahweh ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Yahweh. Otro pasú que sustenta la bendición de esos adornos y la dedicación y el objetivo por el cual también esos adornos se usaron. Aquí se usaron, ¿para qué? Dice, como una ofrenda para la expiación. Si no hubieran tenido esos adornos,
esos brazaletes, esas pulseras, esas joyas, esas manillas, esos anillos, esos zarcillos, esos aretes. Entonces, ¿qué iban a ofrecerle a Yahweh si no tenían nada? Entonces, el Eterno le dio esa bendición también. El Eterno ellos le devuelven al Eterno esa ofrenda y lo llevan como una forma de expiación por los pecados. Entonces, aquí la versión Reina Valera, que siempre ha malinterpretado muchísimo pasú, muchísimos versos en la Biblia del Oso, del 569, que traduce nuevamente aquí la palabra Kelí de dos maneras. Aquí lo vimos anteriormente en el estudio pasado, cómo traduce la Casidora de Reina del 1569 la palabra Kelí, que la traduce de diferente manera. Entonces aquí también se aplica, ahora la está traduciendo de dos formas. Primero como vaso y luego como alhajas. Usa las dos palabras. En este caso se trata obviamente de alhaja, de los israelitas, que los israelitas tomaron como botín de Madián. Entonces, fueron alhajas en ese botín que ellos tomaron, en aquella guerra que ellos tuvieron. Ese botín claramente fueron alhajas. ¿Y qué son las alhajas? Las alhajas son adornos, brazaletes, anillos, oro, todo eso. Y dice que de eso ellos ofrendaron entonces a Hashem. ¿Y qué hicieron con todas aquellas alhajas de oros, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas? Nos dice el registro sagrado que las ofrecieron a Yahweh para hacer expiación por sus almas delante de Yahweh. Esto es muy interesante. Utilizaron esas joyas para expiación por sus pecados. O sea, un objetivo por el cual ellos tenían esas joyas, un objetivo muy importante, una intención muy bonita de hacer expiación por sus pecados. Nos dice el registro de la Torá que esto fue algo muy interesante porque el pueblo ofreció esas ofrendas al Eterno para expiar sus vidas, sus pecados. Entonces fue algo importante, fue algo interesante el uso de esos adornos. Entonces, tomaréis luego el arca de Yahweh y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella. Eso se encuentra en Shemuel, capítulo 6, 8 y 15. Usted ve por dónde ya vamos caminando ya. Y por ningún lado se está prohibiendo el uso de los adornos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, de ir por ahí condenando cosas que ni siquiera Yahweh lo prohíbe. Y eso es muy común hoy en día en las religiones. Condenar algo sin tener una base escritural. Condenar algo simple y llanamente por una idea preconcebida de ellos. No porque lo han investigado, no porque lo han estudiado, no porque tampoco la Torá lo dice, sino prejuicios e ideas preconcebidas. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque no podemos prohibir algo que ni siquiera el mismo Eterno lo prohíbe. Las joyas, el Eterno la utilizó varias veces en muchísimo pasú y en muchísimos libros, siempre como un lenguaje figurado. El Eterno siempre utilizó las joyas en muchos mensajes que él daba como un lenguaje figurado. Entonces, ¿cómo es posible que algo que esté mal, que algo que es pecado, que algo que no se puede usar, que algo que el Eterno no le agrada, el mismo Eterno aún va a usar esas cosas, esos adornos en un lenguaje figurado? No, no es posible. Entonces, dice prácticamente todos los comentarios de la Torá
cuando leemos en Cantar de los Cantares, que dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos y tachonado de plata. Cantares 1, 10 y 11. Ahí habla también del uso de esos, de los adornos. Y pueden anotar Cantares 1, 10 y 11. Joyas como regalo de Yahweh para su pueblo. Eso se encuentra en Ezequiel 16, 1 al 19. Ezequiel 16, 1 al 19. Te lavé con agua y lavé tu sangre encima de ti y te ungí con aceite y te vestí con bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tus vestidos eran de lino fino, seda y bordado. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y formaste con ella. Usted ve un propósito por el cual se desvió aquí el uso de los adornos. Dice que construyeron imágenes de las bendiciones que el Eterno también le había dado, aquí hablando el profeta Ezequiel. Entonces, este pasaje debe leerse en su totalidad para poder entenderlo y para apreciar la fuerza de su lenguaje. Aquí nuevamente se utiliza a una mujer como símbolo de la Kehilá, la esposa espiritual de Yud-Heh-Vah-Heh, Yahweh. Nótese bien cómo se habla de las joyas como un regalo de Yahweh para su pueblo. Y se mencionan brazaletes, collares, joyas, zarcillos, diademas de oro y plata. Y se los llama hermosas alhajas que yo te había dado. Un detalle interesante que voy a comentarle más adelante es que la diadema se presenta aquí como una bella alhaja ornamental. Y recuerde que la mujer del libro de Revelación, Apocalipsis capítulo 12, tiene también una diadema en la cabeza, pero eso lo vamos a hablar más adelante si nos da el tiempo. Entonces, todo esto concuerda con Yeshayahu 61:10. Yeshayahu 61:10. Isaías 61:10, donde muestra que las novias israelitas se adornaban profundamente con joyas y en esto con la aprobación de Yahweh. Entonces, es algo que el Eterno aprobaba. Las novias israelitas se adornaban anteriormente con la aprobación del Eterno con esos adornos. Entonces, quizá muchos se preguntarán, o ustedes se preguntarán también, ¿no debemos nosotros ser diferentes de los paganos? ¿No debemos nosotras ser diferentes de los paganos? Sí, lo somos. Somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes de ellos? Bueno, como también lo eran los israelitas en los tiempos antiguos, y ellos usaban joyas y prendas. Aun cuando usaban joyas, eran el pueblo escogido del Eterno, un pueblo diferente. Pero el usar o no usar joyas no es lo que hace la diferencia. No es lo que hace la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia está en la adoración verdadera al Eterno. No es la apariencia exterior que puede ser engañosa, sino en lo interior del corazón, con la adoración pura en el Rúa y en verdad, al único y poderoso y verdadero Yahweh.
en la observancia de sus mandamientos, somos diferentes a los demás, porque nosotros obedecemos al Eterno, guardamos su misbot, celebramos el Shabbat, celebramos las fiestas, nos cohibimos de comer, nos cohibimos de comer comida que no sean kosher y guardamos todas las festividades. ¿Somos diferentes o no? Somos diferentes. Además de que nuestro objetivo principal es embellecer el hombre interior que llevamos dentro cada una. Y cuando embellecemos ese hombre interior que llevamos dentro, entonces eso se refleja por fuera. Y eso no significa que usted deje de usar sus aretes, deje de usar una cadena, para que el hombre interior se pueda ver por fuera. Nada de eso, nada tiene que ver. Porque puede ser que una persona que se adorne bien adornada por fuera, por su exterior, con todos los adornos posibles que lleve esa persona, tenga un corazón humilde. No podemos equivocarnos con esto. Y puede ser también que una persona que no se ponga nada ni se adorne sea una persona rebelde, sea una persona que no tenga temor al Eterno, sea una persona que tenga un corazón malvado, sea una persona que tenga por dentro su vida no esté adornada con esa belleza espiritual que debe caracterizar a aquellos que guardan lo mismo del Eterno. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. O sea, todo lo que nosotros hagamos que sea para exaltar al Eterno. Porque todo lo que tenemos es gracias a Él. Ahora bien, no quiero que me vaya a malinterpretar con esto. No, con este estudio que estoy dando, no estoy diciendo a aquellas personas que no usan joyas que las usen y viceversa, sino que no podemos condenar absolutamente a nadie porque use sus adornos. Ahora, si usted no lo quiere usar, es su opinión y yo la respeto. Pero aquel que la usa, no vaya a condenarlo, porque no hay ninguna base para condenarlo, para condenar a esa persona. O sea, lo que yo quiero proyectar a través de este estudio es que todo lo que nosotros enseñemos sea algo que esté basado en la Torá. No porque algunas personas andan por ahí prohibiendo cosas que ni siquiera la Torá del Eterno lo prohíbe, nosotros tenemos que aceptarlo como bueno y válido. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Entonces, nosotros somos diferentes en todo. Le voy a mostrar las imágenes, algunas imágenes de cómo las mujeres anteriormente se ataviaban. Para que usted vea la exageración con que esas mujeres se adornaban. Y a esto es que nosotros tenemos que tener pendiente de nosotros no
entrar en lo que es la exageración. Mire, zarcillos, como lo habíamos definido anteriormente, que son pendientes, aretes, pero fíjese aquí, esta mujer que ustedes están mirando ahí en pantalla. Una persona que tenga temor del Eterno, una mujer piadosa, una mujer K2, debería de adornarse de esa manera. ¿Debería de adornarse de esa manera? Claro que no. Claro que no. Porque ya ahí es una exageración de adornos que tiene. Y ya ahí es para llamar la atención. Ahora, ¿cuál es su propósito de adornarse de esa manera? Hay muchas culturas, ustedes lo saben, que usan ese tipo de adorno. Por ejemplo, principalmente las mujeres hindúes se adornan de esa manera. Y acerca del pesel que tienen ahí, que le dicen el pesel, eso es simple y llanamente algo que unas hermanas comentaron anteriormente en el estudio pasado, que no sé cuál fue, que dijo que si era lícito usarlo. Porque Rica, Eliezer, se lo puso cuando Abraham lo envió a buscar esposa para Isaac. Pero antes de contestar esa pregunta, lo primero es que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué y para qué debo usar esa perforación en la nariz? ¿Por qué y para qué debo perforar la nariz? Es la primera pregunta que la mujer o la persona tiene que hacerse antes de hacerse esa perforación. ¿Por qué? Porque las mujeres hindúes se hacen eso. ¿Para qué? Algunas veces usamos cosas que ni nosotros siquiera sabemos cuál es el significado y cuál es el objetivo. Las mujeres hindú principalmente que usan eso, esa perforación en la nariz, lo usan las mujeres casadas o también para indicar que está lista o dispuesta para casarse, que fue el caso de Rica, como una distinción de que ya ella estaba separada para casarse. Ahora, no encontramos ninguna base escritural que diga que los hebreos cuando salieron tenían perforaciones en la nariz. No existe. Solamente esa lectura de Rica, cuando Eliezer le hizo la perforación y le puso el arete. Entonces, ¿cuál es el propósito de usar la perforación en la nariz? Todo depende para qué propósito usted lo usa. Una mujer ya K2, cuando se hace ya una perforación en la nariz, ya está entrando en lo que es la exageración y al Eterno no le agrada, porque usted no puede mutilarse el cuerpo. Vamos a ver qué dice el judaísmo con respeto a este tema, que es muy importante. Muy importante. El piercing, que lo único que significa es perforación, dice aquí, para la ley judía, el factor principal, si es un piercing particular o llámese perforación, porque esa palabra es una palabra inglesa. Dice, hacerse demasiado, si lo prohíbe o no,
la ley judía. En particular se realiza con un propósito constructivo. Hacerse demasiado piercing sin un propósito constructivo se considera hacerse una herida. Se considera hacerse una herida, algo que la Torá prohíbe. Deuteronomio 4:9. Ahí nos manda que nosotros debemos de obedecer los mandamientos del Eterno, no aprender ninguna costumbre de las naciones paganas y obedecer. Entonces, obviamente, un piercing que se realiza solo para mutilar el cuerpo está prohibido. Porque ¿cuál es el objetivo ya de ponerse un arete en la nariz? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, ya eso entra en lo que son, en lo que es la mutilación del cuerpo. Respecto a los hombres, también si se trata de una sociedad en la que los hombres se perforan las orejas u otras partes del cuerpo por belleza, dice, está permitido ver el comentario. Hay un comentario de Rachi en Shemot 32:2, dice, sin embargo, si lo común es que solo las mujeres se hagan perforaciones, debido a que está prohibido vestir prenda o joyas de mujer, los piercing no están permitidos tampoco. Además, algo importante, si se hace por razones también eróticas, está prohibido y se le considera una violación. Cuando el Eterno dice, ustedes serán K2. Hoy en día, ¿cuántas personas se hacen perforaciones en diferentes partes de su cuerpo? Eso está prohibido por la Torá, porque ya entran en lo que es la exageración. Y muchas personas que se hacen estas perforaciones en diferentes partes de su cuerpo, se lo hacen en la lengua, se lo hacen en la nariz, se lo hacen en el ombligo, se lo hacen en sus genitales. Usted sabe el riesgo que corren cuando se mutilan esa parte del cuerpo, que pueden contraer hasta enfermedades. Entonces, hay que tener cuidado y que quede claro que aunque la Torá no tiene una lectura específica, una prohibición o una ley que diga que el piercer, eso es esa perforación que se hace en la nariz, que esté prohibido, eso entra en lo que es ya mutilar el cuerpo. Dice, además, se lo hace muchas personas que por razones eróticas, totalmente usted sabe que eso está prohibido. Sin embargo, la pregunta real es, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Por qué tú te lo quieres hacer? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Y para qué? Si es para estar a la moda y ser aceptada, debes saber que muchas personas se arrepienten de cosas que hicieron durante su juventud y que no tienen vuelta atrás. Porque una vez que se hacen esas perforaciones, una vez que se hacen esos tatuajes, eso no tiene vueltas atrás. Porque hasta para quitarse un tatuaje, ay, eso lleva un terrible procedimiento una vez que se lo hacen. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no solamente hacer las cosas porque están a la moda. No exagerar. Hay que adornarse con modestia. Ya no se puede salir usted de lo que dice la Torá, porque va a caer en lo que es la extravagancia, el exhibicionismo. Y esto es muy delicado. Entonces, debes saber que muchas personas se arrepienten cuando por moda se hacen diferentes cosas. Creo que hay forma más constructiva de expresarse
que realizar marcas permanentes en el cuerpo. Respecto al crecimiento y desarrollo personal, probablemente el piercing no es una buena idea, ya que puede implicar que te identifica con cierto estrato de la sociedad, que quizá no representa fielmente tus valores y objetivos. O sea, ya cuando cae en ese tipo de perforaciones, tus principios, tus valores, lo que tú aprendiste, ya como que te está saliendo del límite de ellos. Ya no te vas a identificar con esos valores aprendidos. Por desgracia, la sociedad actual, los niños y jóvenes casi no tienen límites, y todos nosotros lo sabemos, que la sociedad actual, los jóvenes no tienen límites, los niños no tienen límites, y aún también muchos adultos que después de ser adultos quieren también entrar a la moda. Oiga, hay que respetarse. Y una persona que le sirve al Eterno y una persona que guarda Torah no puede tampoco ir a la par de la moda ni las tendencias en la sociedad, porque nosotros debemos de marcar la diferencia. Y ya que vas a trazar la línea en algún lugar, este puede ser un buen lugar indicado. O sea, si vamos a trazar líneas en nosotros, el trazar estas líneas de hacerse este tipo de perforaciones debe comenzar por tu cuerpo y guardarte delante del Eterno, porque una persona que se guarda para el Eterno es una persona K2 y no puede entrar todo el tiempo en la tendencia ni en la moda de la sociedad. Entonces, hay algo muy importante, y es que cuando una persona se hace ya este tipo de perforaciones, es una persona que ya sale fuera de lo común. Y es ahí el castigo, y es ahí lo que está mal, cuando usted sale ya fuera de lo común, fuera del límite. Y eso tenemos que tenerlo bien pendiente. Entonces, había algo también, que cuando un esclavo le llegaba el tiempo para que su amo lo liberara y él no se quería ir por X o Y razón, o porque se sentía bien en la casa de su amo, o porque no tenía dónde ir y decidía quedarse con su amo a vivir ahí eternamente en la casa, claro, se le ponía esta perforación, se le ponía un arete para identificar que se le dio la oportunidad de ser libre, pues él se quedó con su amo y hay que respetar las decisiones. Entonces, son cosas que uno tiene que tenerlas muy en cuenta a la hora de uno correr con la sociedad, con las modas que hay en la sociedad. Entonces, nosotros como personas servidoras del Eterno, guardarnos y guardar también y tener claro nuestras hijas y mantener nuestros hijos y enseñarles de estos valores. Porque fíjese que eso, hoy en día hay una rebeldía en los jóvenes para hacerse de todo tipo de perforaciones. Y eso ya lo que indica es que si, por ejemplo, usted fue formado en un hogar con principios, con valores, y un hijo de usted quiere entrar a esa moda y salir fuera de esos principios, lo que está indicando que es una persona rebelde. Lo que está indicando es que él quiere ser diferente a esos valores que se le inculcaron. Entonces, la mayoría de los jóvenes que usted ve hoy en día con ese tipo de perforaciones, todos son rebeldes. Todos. Porque los valores que aprendieron en el hogar
ellos se rebelan y se hacen este tipo de perforaciones. Ya concluyendo, aquí vemos que se condena la ostentación y la arrogancia del uso de las joyas, como aquí lo vemos. Ya eso es algo exagerado. Entonces, los peinados ostentosos, fíjese, explíqueme, la sociedad antigua, ¿cómo las mujeres se hacían esos peinados? Peinado extravagante. ¿Cuál era el objetivo de hacerse esos peinados? Llamar la atención. Entonces, usted no puede vestirse, no puede peinarse para usted llamar la atención. Usted tiene que hacerlo como una mujer que le sirve al Eterno y que se respeta también. Así mismo. Porque es lindo el uso de los adornos, pero sin exagerar. Entonces, esos peinados ostentosos también eran trenzas que se hacían altas, esas mujeres adineradas, con el fin de llamar la atención. Y en esa trenza que se hacían, se colocaban prendas, se colocaban muchísimas cosas en la cabeza con figuritas, y partes de esas figuritas eran imágenes de dioses también, de oro. Entonces, esos son peinados totalmente ostentosos, son peinados que se hace con ostentación o exageración para que los demás la vean. Por ejemplo, llamar la atención. Lo otro es que es muy importante, donde dice aquí, se condena la ostentación y la arrogancia, ahí donde vimos. Vamos a leer ahora, aquí, en este pasú de Isaías, Yeshayahu 3:16 al 26, que es otra lectura que han agarrado los líderes para sustentar que el uso de los adornos están prohibidos. Dice, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido, aquel día quitará Yahweh el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de la pierna, los partidores de pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados. Todo esto dice que en aquel día el Eterno se lo quitará a las hijas de Sión. Vamos a interpretar un poquito este paso. Dice, este es el pasaje con mayor frecuencia que se utiliza para demostrar que es pecado usar joyas. Se dice aquí que Yahweh reprende a las mujeres de Sión por usar joyas. Enseguida nos surge una pregunta. ¿Cómo es que Yahweh manda a las mujeres israelitas a ponerse joyas en Shemot 3:22 y después las reprende porque usan joyas? ¿No hay algo como raro o han malinterpretado esta lectura? ¿O es que no se están interpretando correctamente las Sagradas Escrituras? Lo que sucede es que algunos lectores no se han dado cuenta todavía de qué es lo que dice este pasaje de Isaías.
Los que malinterpretan este pasaje caen en una contradicción totalmente embarazosa. Si las cosas que Yahweh les iba a quitar a las mujeres de Sión eran cosas pecaminosas y prohibidas, entonces surge nuevamente la pregunta: ¿cómo es que todavía las esposas de muchos predicadores usan redecillas, partidores de pelo, pomitos de olor, llámese perfumes, bolsas, espejo, tocado, o sea, peinados y adorno en la cabeza, y hasta tienen tocadores con sus espejos y todo, para peinarse y arreglarse y embellecerse, y hasta ponerse cosmético en la cara como polvo, base, y en algunos casos hasta un poco de color? Todas esas cosas se mencionan juntas con los brazaletes, los anillos, los joyeles que Yahweh les iba a quitar a las mujeres de Sión. ¿Qué sucede con los interpretadores de la Torá, de la Biblia? ¿Por qué condenan una cosa y otra no? ¿O todos los artículos de esa lista son malos o ninguno es malo? Porque toda esa lista que yo le mencioné está en ese mismo capítulo. Entonces, habrá que quitarle a todas esas mujeres todo lo que dice en esa lista, pero no es así. Si Yahweh condena esa lista de artículos, entonces los predicadores, los que malinterpretan la Torá, tendrían que recoger todo lo que sus feligreses tienen, comenzando por los espejos, los perfumes y las peinillas. Entonces, ¿le parece absurda y contradictoria? Pues claro que sí. Claro que lo es bien absurda y hasta ridícula, diríamos. Toda esa interpretación del pasaje es absurda y ridícula y contradictoria. ¿Por qué ha de ser pecaminoso usar un collar y un espejo no, si está dentro de la misma lista? ¿Por qué ha de ser pecado usar unos zarcillos de $4 y no es pecado llevar un reloj, un Rolex de $700, si el mismo que cuesta $4 da igual la hora que el que cuesta $700? Si lo que se quiere es ver la hora, los dos dan la hora. Entonces, ¿cuál es entonces el entendimiento correcto de este pasaje de Isaías? Bueno, vamos a ver. La clave está, y lo vamos a interpretar, la clave está en los versos 16 y 17. Isaías, ahí está la clave. 16, 17. La clave está en los versos 16 y 17, para que usted vea. Dice, lo que Yahweh está diciendo es que a causa de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, de la altanería de las mujeres de Sión en ese tiempo, del Naví Isaías, él les iba a quitar todos los adornos que él les había dado. ¿Usted ve la interpretación? ¿Cuál es la clave? Fue por la soberbia, altanería, los regalos que el Eterno les había dado, él se lo iba a quitar. Pero en ningún momento dice ahí, en ese capítulo, que era porque el uso de los adornos eran malos, sino porque ellas, esas mujeres, se habían olvidado de lo más importante, del adorno, de ese ser interior. Y entonces lo que hicieron es que usaban esos adornos y eran unas orgullosas. Tenían muchísima arrogancia. Eran altaneras. Entonces, como castigo, el Eterno dice que se lo iba a quitar. Eso es igual, por ejemplo, un hijo suyo, que usted le dé una orden
y le diga, mira, pórtate así, y así, pórtate bien, que mira ese celular que te regalé, obedéceme, y de repente su hijo se revele y no le obedezca, y entonces se ponga de malcriado, y usted diga, ah, no, está bien, entonces yo lo que voy a hacer es que te voy a castigar y te voy a quitar el celular. Eso fue lo que el Eterno hizo con las mujeres. ¿Por qué? Porque no obedecieron, porque eran altaneras. Entonces, si nosotros usamos esos adornos con altanería, con soberbia, con orgullo, está mal, no lo use. Está muy mal, no puede usarlo. Si usted se siente como cuando usa esos adornos con mucha vanidad y con mucha superioridad, que cuando pasa por el lado de alguien, usted como que se siente toda usted y quiere humillar a los demás, no lo use porque está fallando. Ahora, si usted lo usa de una manera para verse mejor, embellecer un poco, eso no es malo. Pero si lo usa con ese objetivo de orgullo y soberbia, no lo use porque fácilmente puede fallarle al Eterno. Entonces, eso también lo encontramos en Ezequiel 16, 12 al 17. ¿Ustedes cuánta lectura tenemos Sí, pero no. Conecta. como base de este estudio de que el uso de los adornos en realidad no es pecado? El pecado de ellas no era el uso de la joya, su pecado era la arrogancia que había en sus corazones. ¿Se fijan? Como dice un gran comentario, bajo un atuendo costoso puede haber una mente humilde y también lo contrario. Entonces, Daniel fue uno de los K2 que no se contaminaron con la costumbre pagana de Babilonia. Y aún en su vejez, Daniel usaba un collar de oro. Y eso lo encontramos en Daniel 5:29. Entonces, por ningún lado de los pasú, de los versículos que hemos leído, se prohíbe el uso de los adornos. Lo que sí se prohíbe es con la intención que usted lo usa y la exageración, la extravagancia y el exhibicionismo. Eso no se puede. Cuando sale fuera de... ¿Hay alguien hablando, hermana? Cierra tu micrófono, por favor. Hay un micrófono abierto, a ver. Entonces, esa es la manera. Bueno, son las 9 y todavía nos quedan como 8 temas. Porque es que tiene mucha base, está bien sustentado este estudio con muchos versículos. Ustedes son las que saben si seguimos o lo dejamos para otro día. Bueno, yo le voy a dejar entonces y vamos a entrar, si quieren, una sesión de preguntas para escuchar sus opiniones y escuchar su punto de vista respecto al tema. Pero se me quedaron muchísimos pasos que sustenta. ¿Nos puede dar solo los versículos, mi hermana? Sí, claro que sí, que se lo puedo dar. Si ustedes lo anotan, ustedes ya lo estudian en la casa. Tenemos Santiago 2:4. Tenemos Revelación 1:13. Tenemos Lucas 15:11. Revelación 15:6. Revelación 21:2.
Revelación 21:9. Y papi con las uñas largas. ¿No es cierto? Sí. Nunca las había tenido largas. ¿No? Isaías 28:5. Desaparecieron en un momento. Hermana Carmen, apague su micrófono. Dime qué fue lo que viste. La presencia de Hashem.